Bueno chicos, ahora como para ir cerrando el respiratorio, vamos a ver enfermedades de la pleura y vamos a comenzar con lo que es derrame pleural, ¿bien? El derrame pleural es un exceso de líquido en el espacio pleural. Nosotros recordemos, estos son los pulmones, aquí tenemos las pleuras que eran hojas cerosas que los recubrían y vamos a distinguir dos pleuras. Una pleura parietal, que es la que está en contacto con la pared, y otra pleura que es la pleura visceral que está en contacto con la víscera. Esto es un pulmón normal, ¿bien? Nosotros observamos que se mantiene prácticamente la separación de forma uniforme entre ambas hojas pleurales. En cambio, si nosotros observamos aquí, vemos que existe una separación, esta separación está llena de líquido, por lo tanto, en este caso, en este pulmón, estamos hablando de un derrame pleural. Nosotros cuando hablamos de derrame pleural tenemos que conocer la causa de este derrame, porque puede ser un derrame propio pulmonar o puede ser un derrame sistémico, más que nada, una insuficiencia cardíaca, etc. Van a intervenir distintos factores o distintos mecanismos en la producción de este derrame pleural. Vamos a tener mecanismos que alteran el balance de las presiones transpleurales, que son de origen extrapleural, que se asocian frecuentemente a un aumento en la presión venosa pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda, y por lo tanto va a cursar con trasudados que salen ocasionados por la salida de líquido desde el pulmón a la cavidad pleural a través de la pleura visceral. Esto es muy importante porque se caracterizan por un contenido bajo en proteínas y una LDH baja. Por otro lado, otro de los mecanismos es una alteración en el drenaje linfático, ya sean alteraciones linfáticas propias, del tipo inflamatorio o neoplásicas, o algún bloqueo en la circulación linfática. Por otro lado, tenemos también que otro de los mecanismos es el aumento en la permeabilidad capilar y mesotelial. Y aquí, a diferencia del balance de las presiones transpleurales, lo que tenemos es exudado. Por lo tanto, aquí hay un alto contenido de proteínas, un alto contenido de LDH y más que nada son causas pulmonares, por así decirlo. Vamos a tener que cuando el paciente tiene un trasudado, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca izquierda, una cirrosis hepática, alguna nefropatía, un mixedema, alguna patología de tiroides. Cuando hablamos de exudados, más que nada ahora sí es a nivel pulmonar, infecciones, tuberculosis, bacterias, virus, micoplasma, hongos, neoplasias, metástasis de neoplasias o un mesotelioma. Además, podemos tener que otras etiologías de las enfermedades pulmonares, o sea, del derrame pleural, va a ser los traumatismos, un hemotórax, un paciente que tenga algún golpe, un hemotórax, las tromboembolias pulmonares, las enfermedades abdominales, como puede ser una pancreatitis, por trasudación, un absceso subfrénico, una intervención quirúrgica abdominal, un derrame pleural benigno, la uremia, las colagenopatías, como el lupus, los fármacos como la nitrofurantoína, la miodarona, y sarcoidosis, síndrome de Meigs. Recuerden que el síndrome de Meigs era el tumor de ovario más la ascitis, el trasplante pulmonar y hepático, las pericarditis, etc. Pero lo más importante que nosotros tenemos que manejar, en este caso, es trasudados, que suelen ser siempre causas cardíacas, y los exudados, causas puramente pulmonares. El cuadro clínico, para que empiece a dar síntomas, nosotros necesitamos que tenga un derrame que sea un derrame importante, ¿bien? Porque si no, puede cursar durante mucho tiempo de forma asintomática. La vamos a sospechar cuando el paciente refiere a un dolor de tipo pleurítico, en punta de costado, ¿bien? En lo que va a ser la parrilla costal, las líneas hemiaxilares. Y a medida que va aumentando cada vez más este líquido, el paciente va a comenzar con un cuadro de disnea. El paciente, en vez de dormir totalmente acostado, va a dormir un poquito más sentado, duerme en decúbito contralateral al derrame, ¿sí? Todas estas posiciones las va tomando para sentirse mejor. Si nosotros, o sea, eso en cuanto a lo que es la clínica. Si nosotros vamos a la parte semiológica, al examen físico, vamos a encontrar un discreto abombamiento de tórax y disminución de los movimientos respiratorios, porque el paciente, como cuando respira le duele, empieza a respirar más lento. También hay matidez marcada en la percusión y hay disminución de las vibraciones vocales a la auscultación.
¿Cuándo vamos a sospechar de un derrame pleural? O sea, si nosotros sospechamos de un derrame pleural, inmediatamente hacemos radiografía de tórax para nosotros ver dónde está ese derrame. Esta es una tomografía, una radiografía, perdón, de vista lateral, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener un signo que nos está hablando de que, miren, no tenemos la terminación pleural bien, sino que hace como un rodete o el signo del menisco que se llama, porque hace como una redondelita. Esto que está acá, así, más esto de acá abajo, es líquido. Miren, aquí tenemos la pleura, los senos postodiafragmáticos, esto que va así inclinado del diafragma, costoseno diafragmático, esta es una pleura, y esta otra es la otra pleura, la otra hojita pleural. Entonces, por eso en este espacio, esta separación, ya nos está hablando del líquido. En la radiografía de tórax, le hacemos visible el líquido, o sea, se observa el derrame pleural cuando cuando el tamaño del derrame es mayor a 150 mililitros. Pregunta de examen. Si el derrame es pequeño, puede presentar una localización subpulmonar, se manifiesta como una curvatura asimétrica. También vamos a observar, si lo vemos de frente, nosotros tenemos la radiografía de tórax. Aquí nosotros deberíamos ver los senos costodiafragmáticos, pero ustedes miren esto. Aquí viene la hojita pleural, baja una. Yo aquí no veo un seno costodiafragmático. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos borramiento de los senos. Cuando hay borramiento de los senos, derrame. Está la silueta cardíaca, miren acá. Aquí esto también tendría que seguir la disposición del seno costodiafragmático. No la sigue. ¿Ven ese espacio de ahí que pierde la continuidad del parénquima pulmonar? Bueno, eso ya es líquido. Podemos realizar un TAC a modo de reconocer mejor las ocupaciones, pero es indistinto ya para nosotros. Ante un derrame pleural, nosotros lo primero que debemos hacer es definir la causa, ¿bien? Y el primer paso va a ser si es trasudado o exudado, porque si es trasudado y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, yo ya sé que el derrame es por eso. Pero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y es un exudado, yo no puedo decir, es por la insuficiencia cardíaca. Y ahora sí tengo que empezar a pensar neumonías, tuberculosis, procesos infecciosos, etc. Un derrame pleural exudativo surge cuando los factores locales que influyen en la formación y absorción del líquido pleural se alteran. ¿Cuáles van a ser las principales causas de un derrame exudativo? Neumonía bacteriana, neoplasias, infecciones virales y embolia pulmonar. La diferencia de este derrame pleural exudativo con el transudativo se da básicamente con la medición de la lactato deshidrogenasa y la concentración de proteínas en líquido pleural. Nosotros acá vemos que tenemos tres criterios. Si existe, nosotros hacemos una toracocentesis, extraemos líquido y hacemos el análisis. Si encontramos proteínas de líquido pleural sobre las proteínas séricas mayor a 0,5 o LDH del líquido pleural sobre el LDH sérico mayor a 0,6 o LDH del líquido pleural mayor de las 2/3 partes del límite superior para el normal, estamos hablando de un exudado. Si no existe ninguno de estos tres puntos, lo que tenemos es un trasudado. Cuando nosotros tenemos que nuestro paciente está cursando con un derrame, lo que debemos pedir siempre va a ser la descripción del líquido, si es un líquido turbio, si es un líquido transparente, de qué color se ve, la densidad, la concentración de glucosa para reconocer qué tipo de infección tenemos, el recuento celular diferencial, estudios microbiológicos y citología. Bien, nosotros tenemos que diferenciar si tenemos un quilotórax, si tenemos solamente sangre, porque el paciente porque fue una punción traumática o no, como si tenemos una neoplasia por esta misma hemorragia. Entonces de ahí la importancia de conocer las características de este líquido. Nosotros dijimos que entre las causas de derrame teníamos la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es la causa más común del derrame pleural y se da por una insuficiencia ventricular izquierda. Se debe a que hay un aumento de salida de líquido de los espacios intersticiales pulmonares a través de la pleura visceral.
Esto, a su vez, va a superar la capacidad de los vasos linfáticos para reabsorberlo, lo que hace que se acumule. Por otro lado, vamos a tener lo que es el hidrotórax hepático. El hidrotórax hepático generalmente es cuando nosotros tenemos un paciente con cirrosis y ascitis, y es básicamente un movimiento directo del líquido peritoneal a través de los vasos, de los pequeños vasos del diafragma hacia el espacio pleural. Cuando es una causa hepática, se produce más que nada un derrame pulmonar derecho o derrame pleural derecho. Por otro lado, teníamos como complicación de la neumonía los derrames, ¿bien? El derrame paraneumónico, y vamos a tener que aquí también cursan los empiemas. Por eso es importante saber de qué color es y las características. Los pacientes con neumonía bacteriana y con un derrame van a cursar con un cuadro agudo con fiebre, dolor torácico, expectoración y leucocitosis. ¿Cuándo voy a indicar yo cuando nosotros, ¿cómo analizamos el líquido? Sacándolo por la toracocentesis. ¿Cuándo voy a indicar yo un procedimiento más invasivo que la toracocentesis? Cuando el líquido pleural esté loculado, cuando el líquido pleural tenga un pH menor a 7,20, cuando la glucosa en el líquido pleural sea menor a 3,3 mol por litro o menor a 60 miligramos por cada 100 mililitros. Vamos a solicitar una tinción de Gram o cultivo de líquido. Vamos a evaluar si hay pus en el espacio pleural. Y vamos a tomar como la toracocentesis como tratamiento y también como estrategia diagnóstica. Si nosotros aparte tenemos otro tipo de derrame, como es el derrame consecutivo a una neoplasia, es un derrame pleural exudativo. ¿Qué tumores me pueden dar un derrame pleural exudativo? Lo que va a ser el tumor de células pequeñas, el carcinoma pulmonar, el carcinoma de mama y el linfoma. El diagnóstico de la neoplasia lo vamos a diagnosticar una vez que nosotros hagamos la anatomía patológica del líquido pleural obtenido. Por otro lado, vamos a tener los tumores propios de la pleura, como es el mesotelioma. Los mesoteliomas malignos son tumores primarios originados en las células mesoteliales y que van a recubrir las cavidades pleurales. El paciente va a cursar con tos, con disnea, con dolor torácico, y a nivel de la radiografía vamos a ver el derrame pleural junto con el engrosamiento pleural y la retracción del hemitórax. O sea que el pulmón queda como más chiquito. Vamos a tener el derrame secundario embolia pulmonar, la pleuritis tuberculosa. Y el quilotórax. El quilotórax se produce cuando el conducto torácico se rompe y se acumula quilo en el espacio pleural. El hemotórax es cuando tenemos líquido pleural sanguinolento. Esto es muy importante porque puede ser por un traumatismo que el paciente haya sufrido afuera o por una toracocentesis traumática. Por otro lado, vamos a tener lo que son las causas diversas de derrame pleural, ya sea la concentración de amilasa alta, las alteraciones del parénquima pulmonar, la rotura esofágica, la enfermedad pancreática. Todas estas pueden producir un derrame pleural. Otra de las patologías muy importantes de la pleura es el neumotórax. El neumotórax consiste en la ocupación de la cavidad pleural por aire, procedente del pulmón subyacente o directamente del exterior, a través de una solución de continuidad de la pared torácica. En el espacio pleural existe una presión negativa. ¿Por qué? Porque nuestra respiración es positiva, o sea, la expiración es positiva mientras que la inspiración es negativa. Ustedes fíjense en que cuando van a tomar aire necesitan hacer más fuerza para tomar aire que para expulsarlo. Como este espacio pleural es negativo, la entrada de aire va a provocar el colapso del pulmón, porque la pleura se va a abrir y va a hacer así. Entonces el pulmón que hace como que se desinfla. El neumotórax puede ser espontáneo o provocado por traumatismos que afecten la continuidad de la pared torácica del pulmón,
por alguna maniobra diagnóstica terapéutica de forma errónea, por ejemplo, una vía central que estén poniendo mal, que terminen pinchando la pleura, etc. Por otro lado, nosotros también vamos a tener que hay pacientes que cursan con lo que son síndromes idiopáticos de bullas o los BLEPS. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiende en su pulmón a hacer una bulla, y cada vez que hace una bulla, esta bulla madura tanto que se abre, se rompe, entonces todo el aire que estaba golpeando ahí a la bulla, ahora sale y se libera al exterior. Por otro lado, vamos a tener el neumotórax a tensión. Más que nada, hay que tener mucho cuidado, suele originarse durante la ventilación mecánica con los esfuerzos de reanimación, y aquí lo que suele pasar es que también se produce un ingreso de aire que consiste en una emergencia médica porque el paciente se muere. Nosotros ahora vamos a mirar esta radiografía. Acá afuera hay una hoja pleural. Y miren dónde está la otra. ¿Ven? A esto se refiere cuando hablamos que se colapsa el pulmón. Miren lo que es este pulmoncito. Este pulmón está entero, pero miren esto. Nosotros tenemos acá este pulmoncito chiquito. Todo esto se llenó de aire ahora. Todo esto es aire. Cuando el neumotórax generalmente es pequeño, suele ser asintomático, pero cuando va a cursar, ya cuando es más grande, tiene que dar más clínica, cursa con un dolor de tipo pleurítico, que se acompaña de disnea que puede ser súbita o no. Vamos a tener asimetría en la intensidad del murmullo vesicular y en la sonoridad de la percusión. El paciente no va a estar respirando de forma cómoda. Y vamos a hacer la radiografía de tórax, donde vamos a visualizar esta reducción del pulmón y este ingreso de aire. Si sospechamos de un paciente que puede tener BLEPS o bullas, vamos a solicitar una TAC. En la TAC nos va a mostrar la disminución del engrosamiento del parénquimo pulmonar. Miren aquí de nuevo. Tenemos toda la radiografía, todo esto negro es aire, y miren, este es el pulmón. La hoja pleural está por acá, mientras que esta es la hoja parietal. Y miren lo chiquito que quedó el pulmón. Ahora bien, ¿cuál va a ser el pronóstico y el tratamiento aquí en el neumotórax? Tenemos que siempre expandir el pulmón y prevenir las recidivas. Si el neumotórax es pequeño, tiende a reabsorberse el aire, por lo tanto, pasa como si nada, el paciente durante un tiempo tiene síntomas y después se cura, entre comillas, por así decirlo. Pero si no se dan las circunstancias de que se reabsorba este aire, este neumotórax, lo que se hace es, se restaura la presión negativa del espacio mediante una aspiración, ya sea con aguja o jeringa, o insertando el tubo de drenaje conectado a un sistema de aspiración. Nosotros tenemos la incisión del drenaje intercostal, le vamos a poner manguerita, esta botella roja donde va a sacar el aire, por así decirlo, y esta botellita blanca donde cae todo, o sea, donde nosotros tenemos también el contenido drenado junto con esta otra, para que todo vaya cayendo ahí, y también para que se vaya absorbiendo, por así decirlo, y actuando a modo de succión para restaurar la presión negativa a nivel pulmonar. Chicos, miren los videos, estudien bien, así los repasamos, y también cuando hacemos una charla por Meet nos vamos sacando todas estas dudas.